la profesora y doctora Sapiña, que es miembro del departamento o del servicio, mejor dicho, de imagen de aquí del hospital, nos va a ofrecer una charla que va a poner un poco en relación o a ver cuáles son los avances que se han hecho últimamente en la colonoscopia virtual. Todos aquellos que hemos sufrido una colonoscopia, sobre todo antes, ahora ya se lleva mucho mejor, pues sabemos de la importancia de hacer estas cosas de forma virtual, y cualquier avance en este sentido nos es muy importante. La doctora Sapiña tiene una dilatada trayectoria profesional en el servicio de diagnóstico por imagen y lleva todo aquello que tiene que ver sobre todo con digestivo, con patologías del aparato digestivo. Una vez más queremos agradecerle que siempre está dispuesta a colaborar con nosotros y con nuestras jornadas. Ha participado ya en varias de las ocasiones y nada más, cuando quieras, María José. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a hablaros pues, de algo que yo creo que conocéis pocos, que es la colonografía por tomografía computada. Todos conocéis la colonoscopia óptica, que es la forma normal y habitual de estudiar el colon, pero es el estudio que debe de realizarse como primera prueba diagnóstica. Pero en muchas ocasiones pues es incompleta o tiene contraindicaciones o riesgos, como puede ser la perforación, el sangrado o inclusive las complicaciones de la sedación. Estas son todas las contraindicaciones de la colonoscopia óptica, como pueden ser la enfermedad pulmonar cardíaca severa, los sangrados, los riesgos asociados a la sedación o, en otras ocasiones, los pacientes se niegan a realizar dicha prueba. Hay unas contraindicaciones relativas, como son los antecedentes de colonoscopias ópticas incompletas, la edad avanzada y los pacientes débiles y con problemas de movilidad. Es algo que nos encontramos con mucha frecuencia debido al envejecimiento de la población. ¿Y qué es la colonografía por tomografía computarizada? Pues, tiene las indicaciones que ya os he comentado, que son las contraindicaciones de la óptica, y la colonoscopia óptica incompleta, y está aprobada desde el año 2008 por la Sociedad Americana de Cáncer para el cribado de cáncer de colon. ¿Pero qué es una colonoscopia virtual? Nosotros le llamamos, cuando hablamos de la colonografía por TC, hablamos de la colonoscopia virtual. ¿Qué es una colonoscopia virtual? Bueno, pues es una exploración de TAC modificada en un paciente al que se le ha realizado alguna forma de preparación del intestino, se le ha distendido el colon, y obtenemos imágenes con nuestros TACs, con nuestros TAC multicorte actuales, y por supuesto después tenemos un software donde se interpretan las imágenes utilizando técnicas muy avanzadas en 2D y 3D. Nosotros lo que hacemos es una navegación virtual por la luz colónica y para eso necesitamos un software adecuado de colonografía. La colonoscopia virtual o colonografía por TC es una técnica relativamente nueva, rápida, no invasiva, examina el abdomen y la pelvis, nos permite navegar por la luz del colon, utiliza técnicas de baja dosis, ya que no os olvidéis que nosotros estamos utilizando la tomografía axial computarizada y eso es radiación. No utilizamos contrastes intravenosos y nos permite ver el colon en 2 y en 3 dimensiones. Tenemos algún tipo de contraindicaciones a la realización de esta técnica, como puede ser la cirugía reciente, la hernia inguinal con contenido colónico, la enfermedad inflamatoria intestinal en fase aguda y las diverticulitis agudas. ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, pues fundamentalmente necesitamos un hardware adecuado. Necesitamos nuestro TAC multidetector de al menos 8 filas de detectores. Necesitamos dispositivos automáticos de insuflación de aire para llenar el colon de los pacientes y, por supuesto, necesitamos nuestras estaciones de trabajo 3D integradas en nuestros sistemas de archivo y comunicación de imágenes en nuestros PACs. Esto es un TAC, yo creo que todos los que estáis aquí lo habéis visto en alguna ocasión o habéis sido sometidos a alguno de ellos. Esto sería nuestro insuflador automático y estas son nuestras estaciones de trabajo que están conectadas a nuestro PACs y que nos permiten ver el colon por dentro, la luz del colon.
El software. ¿Qué software vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar fundamentalmente nuestro programa de colonoscopia, que nos va a permitir hacer estudios, imágenes en 2D, imágenes en 3D. El programa de colonoscopia le tenemos que pedir que tenga herramientas apropiadas, que nos permitan hacer una disección virtual, que nos permitan realizar medidas y medir densidades. También le vamos a pedir que tenga un sistema de diagnóstico por ordenador, que realice la segunda lectura de esas colonoscopias, que nos permita realizar una biopsia virtual y que nos permita sustraer electrónicamente nuestro gran enemigo, que son las heces y los fluidos. Pero, bueno, para realizar un examen de este tipo, pues el paciente de alguna forma tiene que estar preparado, con un colon distendido y, por supuesto, utilizar nuestro software de colonoscopia. Los pacientes deben de acudir adecuadamente preparados, con una dieta exenta de fibras. Habitualmente no utilizamos laxantes. Sí les marcamos el líquido y las heces con yodo por vía oral desde 2 días antes de la prueba. Se les distiende el colon, como ya os he comentado, con aire, igual que en las colonoscopias ópticas, y no utilizamos contrastes intravenosos. Utilizamos insufladores automáticos. Habitualmente se le introduce 6 litros de aire en el colon. Este es el sistema que se utiliza, la cánula que se utiliza, que se inyecta a nuestro inyector y se le introduce al paciente en el recto. Y esto es lo que nosotros queremos obtener. Queremos obtener un colon. Fijaros, esto es un topograma que adquirimos en primer lugar, y entonces queremos tener un colon absolutamente distendido, lleno de aire, que nos va a permitir navegar. Esto es lo que no queremos tener, un colon poco distendido y con poco aire. Nosotros siempre primero hacemos un topograma en decúbito supino, o sea, boca arriba, y otro topograma boca abajo. Y estas son las imágenes que nosotros obtenemos en boca abajo. Serían aproximadamente entre 600 y 700 imágenes, y boca arriba lo mismo, entre 600 y 700 imágenes. A veces no es suficiente con poner al paciente boca arriba y boca abajo, y le tenemos que poner en decúbito lateral. Y esto serían las imágenes que tendríamos en decúbito lateral derecho. Porque nosotros lo que queremos ver es la luz del colon, que sería esta. Esta es la preparación que utilizamos habitualmente y esto es la técnica con la que hacemos los estudios. Ya hemos comentado que se realiza una hélice en boca arriba, otra hélice boca abajo, no utilizamos contraste, utilizamos técnicas de baja dosis porque el problema de los TACs es que radian, pero tenemos programas que disminuyen la radiación. Utilizamos como mucho 100 kilovoltios, el grosor es de 1,25, utilizamos algoritmos de reconstrucción estándar y los datos adquiridos, todas las imágenes se van a nuestra estación de trabajo. Estos serían, habitualmente manejamos como 1.200 imágenes de este tipo. Estos serían los cortes del TAC que se han hecho boca arriba, estos serían los cortes del TAC que se han hecho boca abajo, y habitualmente utilizamos en cada hélice del orden de 600 a 700 imágenes. Las herramientas, como ya he contado antes, son estas. Nos deben permitir hacer una disección virtual con una vista de 360 grados, que nos va a permitir ver el colon abierto y desplegado. Nos deben de permitir ver también la luz del colon. Debemos de tener sistemas de medición y detección de densidades, de sustracción electrónica de líquido. Tenemos que tener programas, como ya hemos comentado, de ayuda al diagnóstico por ordenador, biopsias virtuales e inclusive en algunas ocasiones nos debe de permitir realizar un informe y poderlo enviar a nuestro sistema de almacenamiento de imágenes. Esto último habitualmente ya no lo hacemos porque estamos informando en nuestras historias clínicas. Las herramientas postproceso deben ser ágiles, deben permitirnos que el colon se segmente de una forma sencilla, separándolo del resto de las estructuras del cuerpo que no necesitamos ver, para crear modelos en 3D. Nos deben permitir navegar automáticamente y a través de una línea central en el colon, y deben de permitirnos también que podamos medir distancias desde el colon. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser navegar por esta línea, esto es un colon, todo esto, y nosotros lo que vamos a hacer es navegar por la línea central en decúbito supino, que sería esta, y boca abajo, que sería esta imagen.
Y estas son las imágenes que nosotros obtenemos con nuestros software adecuados. Esto es la luz del colon desplegada en 360 grados. Esta es la luz del colon, son imágenes parecidísimas a las colonoscopias ópticas, la luz endoluminal. Estas son nuestras imágenes en 2D y estas son nuestras imágenes en 3D con vista 360 grados. Y vamos a empezar a hablar de cuáles son las herramientas que utilizamos, como es la sustracción electrónica de líquido y heces, que nos permite limpiar digitalmente el colon. Para nosotros es muy importante porque en el colon hay muchos restos, hay mucho residuo y eso nos va a impedir el valorar adecuadamente la luz colónica. Decir que este tipo de herramientas, la sustracción electrónica, que nos ayuda mucho, pues en muchas ocasiones genera artefactos y no sustrae todos aquellos residuos fecales que nosotros no hemos conseguido marcar con el yodo. Esto, os voy a enseñar la herramienta. Esto es el recto, esto es el líquido que nosotros hemos teñido y esto es una imagen que se encuentra dentro. Esta es la misma imagen, la vista en 3D, que vemos que el líquido está tapando esta pequeña lesión y si nosotros empleamos la herramienta de sustracción digital, vemos la lesión, ya no vemos el líquido y vemos perfectamente que allí tenemos un pequeño pólipo. Los programas de ayuda al diagnóstico por ordenador son muy útiles. Decir que nos van a señalar con un sistema de colores todo lo que al programa le va a parecer que es patológico, y que lo utilizamos mucho, pero decir que tenemos muchos falsos positivos y que tiene poca sensibilidad para un tipo de lesiones que nos preocupan, que son las lesiones planas. Y esto son nuestros sistemas nuestros CATs, nuestros sistemas de diagnóstico por ordenador, que nos marca con colores lo que al sistema le parece, como era en este caso, que era un pequeño pólipo. Aquí tenéis el pólipo que nos marcó el CAT y que efectivamente correspondía a una pequeña lesión, o en este caso tenemos una imagen 3D muy bonita. Vemos aquí una gran lesión, que en este caso era un pólipo de mayor tamaño y que también lo detectó nuestro sistema de imágenes, o en este caso, nuestro CAT, o en este caso, que es un cáncer, que también lo ha detectado el CAT. Y aquí podemos ver la mucosa del colon, que no tiene nada que ver con el resto del colon, que es normal, y aquí es donde está el cáncer. Este es otra imagen de nuestro CAT, de nuestro sistema de diagnóstico por ordenador, que también detectó la lesión. Nuestras herramientas postproceso nos deben de permitir también medir las lesiones, la densidad de las lesiones, porque nosotros sabemos que las densidades corresponden a ciertas patologías. Entonces nos debe permitir, como en este caso, medir con valores negativos, que sabemos que esta lesión que vemos es un lipoma, o en este caso, esta pequeña lesión que tiene valores de atenuación de tejidos blandos y que corresponde a un pólipo, o en este caso, que es una lesión de alta densidad y que corresponde a restos fecaloideos marcados. Otra de las herramientas postproceso son las biopsias virtuales, porque a nosotros nos da mucha información. Se basa en que asigna colores a la mucosa según los valores de unidades Hounsfield, y es útil para poder diferenciar pólipos de lesiones de estirpe grasa, de restos fecaloideos. Y aquí tenemos nuestro sistema de diagnóstico, nos sale siempre así. Sabemos que los valores más altos en unidades Hounsfield, que son 400, estarían relacionados con el yodo que nosotros le hemos dado para teñir el líquido, y que los valores más negativos, menos 600, estarían relacionados con el aire. En medio nos encontramos con el color amarillo, que sería densidad de tejidos blandos, o con el verde, que sería densidad grasa. Aquí vemos que nuestra biopsia virtual nos permite ver que esta lesión es blanca, y nosotros sabemos que el blanco corresponde a las zonas de mayor densidad y que por tanto corresponde a una hez teñida con el yodo que nosotros le hemos administrado. O en este caso, donde vemos una lesión que aquí nos permite ver que es amarilla y que corresponde a una densidad de tejidos blandos, en este caso a un pequeño pólipo. O en este caso, una gran lesión de contornos muy irregulares que nuestro sistema de biopsia virtual también nos permite ver que es de densidad de tejidos blandos y que corresponde a una lesión sólida, en este caso un carcinoma. O en este caso, que es una imagen muy bonita, que nuestro sistema nos la pone absolutamente de verde. Nosotros sabemos que el verde es grasa y en este caso es una lesión muy benigna, que es un lipoma. Pero en la colonoscopia por tomografía computarizada o colonoscopia virtual,
nosotros vemos también un montón de artefactos que conviene conocer. Son artefactos que en la mayoría de las ocasiones están relacionados con la preparación, pues en muchas ocasiones deficiente de los pacientes, o con la escasa distensión del colon, o con la presencia de espasmos, o artefactos metálicos, o con ruido en la imagen. Esto, por ejemplo, pues aquí vemos una imagen en decúbito supino y una imagen en decúbito prono. Esto sería el recto, esto es una zona de estenosis. En este caso es un espasmo, es un segmento que no se ha dilatado, no por una patología, sino por un espasmo. Y esto para nosotros es en algunas ocasiones complicado. O en este caso, que el paciente tiene muchísimos restos fecaloideos que están rellenando el colon y que nos van a impedir la valoración adecuada de la mucosa. O, como en este caso, que vemos que se ha distendido muy deficientemente el colon y no nos va a permitir la navegación por la línea central, por sus segmentos. En otras ocasiones, el colon se distiende mucho, la válvula ileocecal no es competente, entra todo el aire en el intestino delgado y en muchas ocasiones la línea central se nos va por el intestino delgado. Esto en ocasiones también es un problema, pero tenemos que hacer en este caso la navegación manual. Y este es otro de los problemas con que nos encontramos, pero que está actualmente solucionado con los nuevos TACs de doble energía, que son los artefactos muy frecuentes en nuestros ancianos, que son los artefactos de las caderas, las prótesis de las caderas que nos dan estos artefactos que en muchas ocasiones nos dificultan la valoración del colon. Y esto son otro tipo de artefactos que podemos ver en las colonoscopias, que es este patrón grumoso que la mayoría de las veces nos está diciendo que es un estudio con poca técnica. También, por supuesto, en los estudios pues tenemos errores que pueden estar relacionados con la técnica, con la evaluación, con la percepción e inclusive con la interpretación. Es por ello que debemos de recurrir a todas nuestras imágenes, revisarlas bien en 2D, en 2D, en 3D, cambiar las ventanas para poder hacer valoraciones de los anchos de ventana que nos van a ayudar muchísimo. Y os voy a poner imágenes y correlaciones con colonoscopias convencionales, que es esta, y este es un paciente que tiene una poliposis en el colon. Vemos, esta es la colonoscopia virtual, la imagen 3D, esta es la colonoscopia virtual, la imagen 2D, y esto es la colonoscopia óptica. Y vemos que son las imágenes muy parecidas, vemos muchos pólipos, estas imágenes que sobresalen en el colon, y esto es una neoplasia, y todas estas imágenes están vistas exactamente igual que en la colonoscopia óptica. O en este caso, un paciente que no se le podía realizar la colonoscopia óptica porque tenía aquí una anastomosis por un anterior cáncer, se la había operado, tenía una estenosis que impedía que se pudiera pasar el colonoscopio y se valoró perfectamente la estenosis y nosotros conseguimos pasar al resto del colon. O como en este caso, este paciente que también tenía una colonoscopia óptica incompleta porque tenía un cáncer de recto, que se ve muy bien, aquí en la imagen 3D, en la imagen 3D se ve muy bien y aquí en la colonoscopia óptica la imagen es muy parecida. O en este caso, otro paciente con una lesión plana, un adenoma velloso en el recto, que es esta, y esta es la ecoendoscopia o la colonoscopia óptica, y era un adenoma velloso que se ve en imágenes muy parecidas. Esta es la imagen de colonoscopia virtual y esta es la imagen de colonoscopia óptica. Estas son otras imágenes, en este caso también otra lesión en el recto, no es tan plana como la anterior, es una lesión que protruye. Esta es la imagen de la colonoscopia óptica, esta también, y esta es la imagen de la colonoscopia virtual y correspondía en este caso, perdón, esta es la imagen de la colonoscopia óptica, esta es la colonoscopia virtual, esta también, y correspondía a un cáncer en el recto. En muchas ocasiones los pacientes tienen colonoscopias ópticas incompletas, como en este caso, tenía una primera neoplasia en el sigma, pero a este paciente le vimos una segunda neoplasia cuando le realizamos la colonoscopia virtual en el sigma un poco más allá de la primera neoplasia. Estos se llaman neoplasias sincrónicas, como es en este caso, y ocurren hasta en un 6% de los pacientes. Esta es otra imagen de colonoscopia óptica, de colonoscopia virtual, y es otro tumor, un tumor polipoide, también en el sigma. Y esto es otra imagen, es una lesión polipoide con un gran pedículo, y es un pólipo pediculado. Esta es la colonoscopia óptica, la colonoscopia virtual, y esta es la colonoscopia óptica. Estos son también imágenes parecidas de lesiones vistas en la colonoscopia óptica,
colonoscopia virtual y la colonoscopia óptica. ¿Cuáles son las ventajas de la colonoscopia virtual? Bueno, pues habitualmente que es una técnica no invasiva. No invasiva para un determinado tipo de pacientes, a lo mejor pacientes débiles, pacientes en edades añosas o en aquellos pacientes en los que no se les ha podido realizar una colonoscopia óptica porque ha sido no completa. Es un método que no es un tipo de técnica que consume poco tiempo, habitualmente lo hacemos en 10 minutos, consume bastante más tiempo en la estación de trabajo para hacer todas las reconstrucciones. Es una técnica barata, es más barata que la colonoscopia convencional, es segura, no tenemos riesgo de perforación, no necesita sedación, habitualmente es bien aceptada por los pacientes, detecta anomalías extracolónicas y además, si vemos un tumor, nos permite detectarlo. Y estos serían los aspectos de mejora que nosotros vemos, los que trabajamos día a día con la colonografía por TC, y es preciso mejorar las herramientas que nos permitan realizar medidas automáticas más precisas. Las medidas a veces, para saber si un pólipo debe de ser o no extraído, pues es muy importante el tamaño. Debemos de permitir medidas más precisas, que no dependan tanto de la medición manual. Debemos de conseguir que nuestras colonoscopias virtuales prácticamente tengan la misma dosis que una placa de abdomen en estos momentos con nuestros sistemas de reducción de dosis, las reconstrucciones iterativas. Sí estamos consiguiendo que una colonoscopia virtual tenga prácticamente la misma dosis que un enema opaco, que es una exploración mucho más con muchas menos utilidad, pero sin embargo de baja dosis. Tenemos que mejorar más nuestros sistemas de detección automática, nuestros CAT, porque tenemos muchos falsos positivos. Y tenemos que mejorar los sistemas de limpieza electrónica de heces para reducir los artefactos asociados y que nos permitan borrar todo el material residual fecal. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo algunas. Vamos a ser breves porque así ya recuperamos un poco el tiempo. Es obvio que para determinadas situaciones, sobre todo cuando hay estenosis del colon y no se puede llegar más allá de lo que es la primera lesión, pues es de una utilidad enorme. Pero también has manifestado, o me pareció percibir, que no sé si estáis del todo contentos los radiólogos con las posibilidades de captación en estadios muy precoces de las lesiones que hay. Claro, las lesiones planas son las lesiones más difíciles de ver porque a veces producen alteraciones en la mucosa muy poco tal. Nosotros las vemos, no las ven nuestros sistemas de detección automática. Entonces, por eso tenemos que pedir a nuestros sistemas de detección automática, que nos ayudan mucho, porque yo cuando empiezo la colonoscopia, pues empiezo echando un vistazo general a la colonoscopia y luego me voy a la detección automática y luego la reviso otra vez, ¿no? Entonces, tenemos que pedir que nuestros sistemas CAT, que nuestros sistemas sean más precisos, que no tengan tantos falsos positivos, ¿no? Pero sí las... El punto clave, no sé si es cuando se invade o cuando se afecta o se supera la basal, ¿no? Sí, nuestro punto clave es el tamaño. Nosotros las lesiones de menos de 5 milímetros, menos de 4 o 5 milímetros, a veces tenemos algún problema, sí, pero los pólipos de 4 o 5 milímetros tienen mucho menor significado clínico. De hecho, en algunos trabajos incluso se dice que no deben de ser extirpados. Que no deben ser extirpados los de por debajo de 5 milímetros, sí. Se pueden controlar. Que se pueden controlar sin necesidad de... No, porque es que hace no mucho me ofrecieron participar de un proyecto de analizar imágenes, serían imágenes no tomadas radiológicamente, sino imágenes por medio de una colonoscopia convencional y unido a la impedancia del tejido de las células, porque parece ser que las células distróficas cambia la impedancia de la célula, y entonces uniendo los datos de las dos cosas se podría hacer una valoración de si se había invadido la mucosa, la submucosa. Exactamente, y que bueno, pues eso le permitiría cambiar la estrategia. Claro, porque eso es importante para estadiar para estadiarlo y saber
tipo de intervención posterior. Sí. Y bueno, pues como veis, esto es una necesidad entre ambos y lo de siempre. Yo siempre soy muy partidario de que para desarrollar cualquier cosa que le sirva a los clínicos hay que contar desde el primer momento con los clínicos, y normalmente los casos de éxito tienen que ver con que sean demandas de ellos. O sea que nosotros estamos con los oídos muy abiertos a todas las demandas, como esta que nos acabas de hacer, para pensar a ver qué posibilidades hay para conseguir dar satisfacción a estas cosas que todavía no son del todo útiles o que no podéis explotar adecuadamente para satisfacerlo. Si no hay ninguna pregunta, pues muchísimas gracias, María José, de nuevo una vez más, por esta interesantísima charla. Gracias.